Bienvenidos a Cuacarraquear, yo soy Jorge y este es mi canal, bienvenidos. Este es el video número 20 del mes de abril. Muchísimas gracias a todas las personas que han compartido mis videos, a los que me han dejado comentarios, a los nuevos suscriptores, pero también a ti, que es la primera vez que visitas mi canal. Déjame decirte que creo que te la vas a pasar bien. Si a ti te gusta la música, los cómics, los videojuegos, la animación y todo lo que tenga que ver con la cultura pop, estás en el lugar indicado. Te invito a que te quedes y te des una vuelta por mis videos anteriores, porque el día de hoy te tengo una historia que a mí me pareció súper inspiradora y es la de un artista de cómics llamado Jim Lee. Él es toda una celebridad y una superestrella de la industria de las historietas, pero detrás de él hay una historia que me gustaría que tú también conozcas. Él nació en Corea del Sur y se mudó con su familia a Estados Unidos en 1969. Su papá era un anestesiólogo muy famoso en su ciudad y por eso decidió mudarse a Estados Unidos en plena época de la guerra de Vietnam, porque descubrió que había mucha demanda para nuevos doctores, porque algunos de los más respetados de Estados Unidos estaban atendiendo a los soldados en el frente de guerra. Y así Jim Lee llegó con sus hermanos a Estados Unidos sin saber una palabra de inglés. Jim Lee ha dicho en muchas entrevistas que esa época fue muy difícil para él, pero lo que lo salvó fue que descubrió la biblioteca pública de su ciudad, lo cual es muy irónico porque no podía leer una palabra de inglés, pero afortunadamente había una sección de historietas. Y ahí fue donde Jim Lee descubrió a Batman, a Superman y a los superhéroes de Marvel. Él no entendía un carajo de lo que estaban diciendo los héroes de la historia, pero podía seguir la trama gracias a los gráficos y a los dibujos, que eran tan buenos y tan claros en su narrativa que hacían que un niño que no conocía una palabra de inglés pudiera más o menos entender de qué se trataba. Y fue amor a primera vista. Jim Lee se interesó muchísimo por el arte y se pasaba las tardes en su casa dibujando. Por eso sus papás le insistían de que era una pérdida de tiempo el hecho de que él se la pasara dibujando superhéroes de capa y mallas, pero sobre todo detestaban la idea de que su hijo gastara dinero e invirtiera su tiempo en historietas, algo que ellos consideraban pues como algo para gente tonta. Pero el daño ya estaba hecho. Jim Lee ya era un fanático de los cómics y ya tenía su buena colección de Batman, de Superman y de la Liga de la Justicia escondidos debajo de la cama y en el closet de su casa, colección que un día fue descubierta por su mamá y terminó en un bote de la basura, lo cual, como pueden imaginar, le rompió el corazón. Pues era un niño, pues. Y así pasaron los años y sus papás siguieron insistiéndole que tenía que perseguir una carrera relacionada con las ciencias de la salud, o sea, seguir los pasos de su papá, cosa que seguramente muchos de ustedes han escuchado en más de una ocasión. Y así fue como un joven Jim Lee de 19 años ingresó a la Universidad de Princeton y cursó la carrera de psicología. Y fue en el último año de su carrera cuando se dio cuenta que existía una clase optativa relacionada con las artes, con dibujo humano, y decidió tomarla. El profesor de esa clase se dio cuenta que Jim Lee tenía algo de talento en bruto y que le hacía falta pulirlo, y lo impulsó para que retomara el lápiz y el hábito de estar dibujando todos los días. Y según las palabras del propio Jim Lee, esa es la clase que más ha disfrutado en toda su vida. Para cuando terminó la carrera, los papás de Jim Lee ya estaban esperando que su hijo tomara el siguiente paso lógico, que era meterse a estudiar una especialidad relacionada con medicina. Pero la sorpresa fue que Jim Lee llegó con sus papás y les dijo que se iba a tomar un año completo, todo un año, para dibujar todos los días. Quería ejercitar el músculo del dibujante, quería desarrollar un estilo y quería encontrar un trabajo dentro de la industria de la ilustración. Lo cual, por supuesto, a los papás les sentó del carajo. Fue una gran pelea familiar, él estuvo a punto de huir de su casa, hasta que sus papás le dijeron, bueno, está bien, inténtalo, un año sabático donde tú vas a dedicarte a hacer nada, y bueno, vamos a ver qué resulta de eso. Pero hay que tener algo muy claro y es el contexto histórico. En este momento, la industria del cómic no era para nada glamorosa, no había estas superestrellas que ganaran millones de dólares, y la verdad que la profesión de ser escritor o dibujante de historietas, pues para muchos incluso les causaba algo de pena. Y aquí es donde la historia para mí se pone súper interesante, porque él decidió adoptar el hábito de todos los días levantarse a las 6 de la mañana, salir a correr escuchando el soundtrack de la película de Rocky, para después regresar a su casa y pasar de 8 a 12 horas dibujando sin parar frente a su escritorio. En su mente, él ya estaba trabajando para Marvel y DC, entonces tenía que comportarse como un profesional de la industria del cómic. Y por eso, él dibujaba de 2 a 3 páginas completas de arte
todos los días. Jim Lee dice que en ese momento él dibujaba prácticamente hasta que le sangraran los dedos, hasta que ya no pudiera mover el brazo y tuviera el hombro completamente destrozado. Lo cual a mí me recordó a la película de Whiplash, que cuenta la historia de un chico que es estudiante de música en una de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos. Y en esta película se presenta una idea que es muy poderosa. En la vida no siempre se van a presentar segundas oportunidades, por eso siempre tienes que estar listo. Tienes que tocar la batería con esa pasión que hace que te duelan las manos. Tienes que dibujar todos los días hasta que ya no puedas mover el brazo. Porque no basta con tener un talento, tienes que desarrollarlo, porque siempre en algún lugar del mundo va a haber alguien que está buscando lo mismo que tú. Y más te vale ser esa mejor versión de ti mismo para que esa oportunidad sea tuya. Así estuvo Jim Lee todos los días durante un año dibujando sin parar, recitando en su mente los nombres de sus héroes creadores de historietas: Frank Miller, John Byrne, George Pérez. Y por supuesto, todas las editoriales lo rechazaron en más de 5 ocasiones. Y de repente alguien le dijo que sí y le dieron la oportunidad de dibujar un cómic de segunda categoría, el cual poco a poco se convirtió en un éxito de ventas gracias a su estilo, porque él ya estaba listo. Él ya había estado durante todo un año trabajando en la industria del cómic en su cabeza. Él ya había vencido en muchísimas ocasiones al bloqueo creativo, ese que se te presenta de repente y que no sabes qué hacer cuando te encuentras con algo en blanco y tienes que crear algo. Y así rápidamente se fue haciendo de un nombre dentro de la industria y sobre todo se fue haciendo de fans que identificaban perfectamente su estilo gráfico porque no se parecía al de nadie. Y todos los títulos que dibujaba Jim Lee se agotaban en las tiendas de historietas y en los puestos de periódicos. Y así este muchacho coreano que estudió psicología para complacer a sus papás, que en el último año de la carrera decidió tomar una clase de arte así como para ver qué pasaba con su vida, y decidió dedicarse todo un año a dibujar, se convirtió en el artista que tiene el récord Guinness por la mayor cantidad de cómics vendidos. Y lo logró con este título, el número 1 del relanzamiento de los X-Men en los 90. Y a esto se le llama cumplir un sueño, lo cual no tiene que ser cursi ni tampoco tiene que ser ñoño. Simplemente es inspirador. Y con eso terminamos el video de hoy. Espero que te haya gustado. Este tipo de historias a mí me emocionan mucho y por eso me da gusto compartirlas. Si a ti te gustó, también comparte este video con tus amigos. Invítelos a que se suscriban a mi canal y sobre todo, no dejes de comentar aquí abajo, por favor. Yo soy Jorge, esto es Cuacarraquear. Gracias por ver este video. Hasta mañana.